La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Nos da mucho gusto tener la presencia de Marco Zamarripa, director del CCI Laguna, justamente para hablar de este balance de incidencia delictiva en el país y cómo están las cosas también en La Laguna. Marco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Marcela, Arturo, un servidor, Manuel Cerrato, con el gusto de recibirte. ¿Qué tal, Manuel? Pues igual, un gusto saludarlos a ti, a Marcela y a Arturo en este viernes. Y pues bueno, este tema creo que pues da para mucho. Ya mencionabas tú algunos datos ahorita en la introducción y bueno, en lo que va de este año no hay mes que no crezcan los homicidios en México. Mayo cierra con casi 2.500 asesinatos, incluso es el mes con más muertos en lo que va de este sexenio. Estamos hablando de casi 80 muertes diariamente, con lo que creo que ha recrudecido también la violencia, quizá obviamente por el factor electoral, donde vemos que las víctimas ya no son solamente jóvenes, mujeres, sino que se están sumando pues candidatas, candidatos, activistas y también periodistas, ¿no? Y quizá era algo de lo que habíamos advertido, que con el confinamiento se había contraído un poco, reducido marginalmente la comisión de este tipo de delitos, y que obviamente con la reactivación, con la movilidad, pues era muy posible que esto volviera a incrementarse, y más aún si le agregamos el tema electoral, pues era algo de esperarse, ¿no? Creo que de alguna forma el gobierno federal se ha estado resistiendo, quizás reconocer que su estrategia para atender los problemas de seguridad no está siendo de todo eficiente. Se presumen también quizás algunos logros que no deberían de presumirse, como frenar el crecimiento de los homicidios, y más cuando vemos grupos delictivos que siguen fortaleciéndose, siguen asediando, siguen desafiando al Estado y se siguen empoderando. Eso lo vemos con mucha preocupación. Incluso hay datos que suponen que en los últimos 10 años los grupos delictivos se han duplicado, se han identificado casi más de 200 grupos delictivos en todo el país. Y si bien se dice que la violencia homicida se concentra, porque así lo es en algunos estados, ¿verdad? Guanajuato, Jalisco, Michoacán, quizá. Creo que quizá este discurso o esa narrativa pudiera ir en el sentido de tratar de minimizar el enorme problema de inseguridad que hay en el país. Porque no solo estamos hablando del tema de los homicidios, sino que también están ocurriendo secuestros, continúa el robo de hidrocarburos, por ejemplo, el robo en carreteras, etcétera. Entonces, aquí creo que hay que cuestionarnos, ¿verdad?, cómo podemos enfrentar esta problemática, cómo se va a salir de esto, pero lo cierto es que los hechos nos dicen pues muchas cosas contrarias a ver una luz al final del camino, ¿no? Sí, exactamente. Y es que también, si revisamos, por ejemplo, todas las cifras del primer cuatrimestre de este año, 11.595 homicidios, apenas un 3% por debajo de la cifra que arrojó el primer cuatrimestre de 2020, pero es una cifra prácticamente igual a la de 2019, lo que nos hace pensar que este 2021 lamentablemente también podría ser un nuevo año récord en materia de homicidios. Hace unos días el presidente López Obrador pues valoraba, y efectivamente estoy de acuerdo contigo, Marco, que son situaciones que no se deberían de presumir como logros, pero decía que por lo menos en los últimos días había bajado el promedio de asesinatos diarios a 56 o 53, no recuerdo bien, cuando, bueno, se habían visto promedios de 97. Sin embargo, bueno, ya las cifras que se arrojan mes con mes, pues nos van hablando de una situación todavía descontrolada, y de acuerdo también contigo en el aspecto, porque lo hemos platicado de forma muy constante, de que no parece haber una estrategia
de seguridad, por lo menos no como se prometió. Ahora, esto de que el ejército volviera a los cuarteles, que fue promesa de campaña del presidente, no solamente no se cumplió, vemos al ejército muy empoderado, se recurre a la Sedena para casi todo, hasta para construir aeropuertos y junto con la Marina vigilar puertos y aduanas y demás. Vemos a la Guardia Nacional desplegada ya con más de 100,000 elementos, pero sin entender bien a bien cuáles son sus funciones prioritarias, cómo se coordinan con autoridades locales. El caso de La Laguna pues es de excepción, el mando único sigue prevaleciendo, sigue dando buenos resultados en términos generales, pero sigue sin haber no solamente una estrategia de seguridad, sino que ese tema de la violencia parece estar totalmente excluido de la narrativa gubernamental. Sí, sin duda, mira, estamos ante un problema estructural, creo que así se debe de reconocer. Y si se reconoce así, entonces debería ser, creo yo, toda la prioridad del gobierno. De entrada, hablando de algunos hechos que lo está citando, hoy más del 90% de los elementos de la Guardia Nacional no cuentan con el certificado único policial. Eso implica que no tienen un control de confianza, no tienen una evaluación de competencias básicas, etcétera, empezando por ahí. Y como bien lo comentas también, la Guardia Nacional en estos despliegues que tanto se presumieron, hoy no hay informes claros sobre los resultados de este despliegue. El centro, creo que me parece de todo esto, es que se sigue confundiendo muchas veces el tema de seguridad nacional con seguridad pública. Sí. Y se les está dando roles al personal de seguridad muy diferentes para los que fueron capacitados. Y estamos teniendo un costo muy elevado. Miles de personas mes a mes pierden la vida en este país. Y lo más triste es que la gran mayoría de estos homicidios pues no tendrán acceso a la justicia. Ahora, si le agregas el tema electoral, ¿quién va a querer ser candidato en estos tiempos, principalmente en estos estados donde se ha recrudecido la violencia, donde no hay garantías? Aquí se cuestiona mucho, bueno, ¿y a quién le conviene o quién está detrás de toda esta violencia? Pues obviamente hay grupos de interés, no sé si sean de grupos delictivos, del crimen organizado, de grupos sociales quizá, pero la delincuencia está inmersa ya en el tema electoral y eso creo que viene a debilitar mucho pues lo que nosotros buscamos, que es el fortalecimiento de las democracias y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de brindar seguridad, ¿no? Sí, Marco, buenos días, te saluda Marcela Pámanes. Marcela, buenos días. Buenos días. Marco, entender el fenómeno de la violencia implica revisar muchos temas, digo que no nada más es uno, porque casi siempre que hemos estado hablando de violencia en los últimos tiempos, hablamos de violencia en relación con los grupos delincuenciales, con el crimen organizado y con esta irrupción que han hecho en todas las esferas del país, inclusive el económico. Pero hay otro tipo de violencia que yo no sé si también mengue mucho el ánimo del público, del ciudadano en general, porque es una violencia permanente todos los días. Lo hemos revisado también con ustedes. El tema de la violencia derivada del confinamiento, el tema de la violencia familiar, de la violencia contra las mujeres de manera particular, los feminicidios. Ayer dábamos cuenta de una protesta de una persona, de la familia de una persona que decía, una mujer se defiende de una agresión y decía, lo único que hizo fue defenderse, pero si ella hubiera sido la muerta, al criminal seguramente no le habrían dado tantos años, porque hay una condena ya ahí establecida de muchos años. Entonces, esto creo que se minimiza y no se atiende y no se revisa en toda su magnitud, Marco. Definitivamente, Marcela, hay muchos otros factores que van deteriorando y no se atienden. Las violencias son muchas, no solamente es la homicida. Y todo este deterioro social, si no se atiende a tiempo, si no hay una debida reparación al daño de las víctimas, del acceso a la justicia, pues va mermando también
la forma en que nos comportamos como sociedad, como individuos. El que no pase nada cuando se comete alguna falta, algo, es muy fácil volverla a cometer. Por eso siempre buscamos que la parte de seguridad vaya acompañada con el tema de justicia. Y hoy parece que ese vínculo, esa cadena, en ese eslabón está completamente rota, porque lo que estamos haciendo es medir lo que ya sucedió, medir cuando se consuma el hecho delictivo. Entonces tenemos que pensar quizá al revés, ver cómo poder prevenir todo eso que tú mencionas, que finalmente viene a deteriorar, ¿verdad? Y a normalizar muchas de las conductas. Por ejemplo, hablar de crimen organizado, ya cualquier persona puede hablar de un crimen organizado. Créeme que es un concepto tan complejo y que no debería de siquiera estar dentro de nuestro vocabulario. Y hoy lo decimos con toda naturalidad. Entonces, todo esto hace que se normalice mucha de esta conducta, y el que no pase nada, el que no se tenga un acceso a la justicia, pues es un incentivo bastante perverso para que no encontremos la puerta y la salida a estos problemas tan graves que tenemos en materia de seguridad. Uh-huh. Ahora, Marco, en los 3 minutitos que nos quedan, ¿cómo estamos en la Laguna? Hubo recientemente un nuevo cambio de comandante del Mando Especial de la Laguna con la llegada del general Joaquín Geminiano, que es el 7º comandante del Mando Especial desde 2014, y hemos visto que pese a la rotación de mando, porque bueno, así son los protocolos de la milicia, pues en términos generales los resultados se han mantenido como positivos. ¿Tú cómo lo evalúas y cómo andamos en incidencia delictiva aquí en La Laguna? Yo, en términos generales, bien. Creo que los delitos que atentan contra la vida, homicidios, contra la libertad, como el secuestro, la extorsión, se encuentran en niveles afortunadamente muy bajos. Siguen descendiendo, quizá marginalmente, pero estamos muy por abajo de la media nacional, de lo que ocurre en otros estados, en otras regiones. Creo que esta rotación, pues con toda intención, pues es para evitar también pues ciertos vicios quizá, pero también para fortalecer la coordinación. Uh-huh. Creo que el objetivo principal del Mando Especial de La Laguna es establecer coordinación eficaz. Hoy creo que hay que fortalecerla, no que no exista, creo que hay que fortalecerla entre los dos estados, los municipios de ambos estados, de Laguna de Coahuila y la Laguna de Durango. Vemos dinámicas en problemáticas de delitos patrimoniales, quizá un poco más elevados en la parte de la Laguna de Durango, pero creo que el que se tenga un diagnóstico muy claro de la medición permanente que se hace, no solo por nosotros, sino también dentro de las corporaciones, pues también le da una luz mucho más rápida al Mando Especial, para que estos cambios no entorpezcan, sino que al contrario se fortalezca la coordinación y se busque seguir reduciendo los índices delictivos, sin el consuelo también de lo que pasa en otros lugares, ¿no? Creo que hay que compararnos ya con los datos nuestros y seguir reduciéndolos. Me parece que es muy atinado el cambio, y hay que estar muy de cerca de que los delitos patrimoniales sigan disminuyendo en ambos lados, de tanto la Laguna de Coahuila como la de Durango. Uh-huh, exacto, que es lo que todos queremos. Muy bien, Marco, pues como siempre, agradecidos con tu presencia con nosotros. Gracias por esta conversación. Al contrario, gracias a ustedes. Buen día y buen fin de semana. Igualmente. Gracias. A votar, ¿no, Marco? A votar, claro. Esperamos que mucha gente sí lo haga. Creo que hay un clima pues diferente aquí, lo que sucede en otras partes del país. Ojalá y esto lo pide. El año pasado pensábamos que por el COVID no iba a votar mucha gente, pues votó la misma, que casi en una elección similar. Entonces esperamos que triunfe la democracia, ¿verdad?
Correcto, por supuesto que sí. Un abrazo, Marco. Igualmente, abrazo a todos. Saludos. Hasta luego. Gracias. Marco Samarripa, director del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna. Vamos a la pausa, son las 8:26, 22 grados temperatura aquí en el centro de Torreón. Antes, dar cuenta nada más de esta situación de lo que ya comentábamos al inicio, pues la caída de este monumento, la Virgen del Desierto, ubicada sobre la carretera, el Cerro de Dolores, en la carretera San Ignacio-La Torreña de Gómez Palacio. El viento fue el motivo del colapso de esta estructura. La estructura, Sí. El peso de la estructura. 28 metros, 180 toneladas de concreto. Esta estructura, esta escultura inició a construirse el 8 de mayo de 2019, se concluyeron los trabajos el 6 de noviembre del año pasado. Hay una escalinata de 350 peldaños y la gente acude a hacer senderismo y algunas otras actividades, ¿no? Una escultura, creación del artista Patricio Guzmán, originario de la capital del país, pero bueno, por los vientos de anoche, pues colapsaron estas 180 toneladas de concreto, 28 metros. Afortunadamente no se reportaron lesionados. Eso es lo que queda como saldo positivo, pero bueno, las imágenes de la caída de esta escultura de la Virgen del Desierto, pues son la verdad impresionantes, ¿no? Qué bueno que no hubo afectación de personas y no se perdieron vidas, porque bueno, no fue cualquier cosa, ¿eh? Si hubiera gente alrededor, pudiéramos haber estado hablando Una tragedia. de una tragedia, totalmente. Sin duda. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Contextos.